Muy buen día a todos. Continuamos con el curso de Teoría de las Estructuras 1. En este video veremos un par de ejemplos más para terminar con el método de la viga conjugada. Para este ejemplo vamos a retomar esta viga en voladizo que vimos en el método anterior del área de momento, y en este caso vamos a determinar tanto el giro máximo como la deformación máxima. Lo primero que tenemos que hacer, como en cualquier otro ejemplo, es resolver el equilibrio externo. Para hacer esto tenemos que encontrar las reacciones. En una viga en voladizo es bastante sencillo porque basta, para encontrar la reacción vertical, calcular la carga total que se está aplicando. Y la carga en este caso corresponde a esta carga uniforme de 3 por su base de 2. Entonces la reacción vertical será 3 por 2, 6. Son 6 toneladas para la reacción en A. Y en el caso del momento, lo que vamos a tener es que multiplicar esa carga total por su brazo de palanca. Para una carga uniforme, recuerden que está al centro, entonces sería la mitad de 2, 1, más los otros 2 para llegar al empotramiento son 3 metros. Por 6 de carga total, tendríamos un momento o una reacción ahí en el empotramiento de 18 toneladas metro. Lo que sigue, ya que conocemos las reacciones, es graficar nuestros diagramas de cortante y momento, que recuerden que la de momento la vamos a ocupar aplicarla como carga en nuestra viga imaginaria. Para dibujar el de cortante hay que empezar con la reacción en A, que vale 6 toneladas. Después tenemos un tramo en la viga que no tiene cargas y por lo tanto el valor se mantiene constante. Y por último, la carga uniforme de 3 toneladas nos va a producir una línea inclinada que nos lleva desde 6 hasta 0. Para el caso del momento tenemos un momento concentrado con sentido negativo, de acuerdo a mi convención de signos, que acuérdense que es positivo en sentido horario. Tendríamos entonces menos 18 y después tenemos que acumular las áreas de cortante. Empezamos con el área de la izquierda, que es un rectángulo que vale 6 por 2, 12 positivos. Entonces pasaríamos de menos 18 hasta menos 6, porque fue un área positiva. Y luego de menos 6 tendríamos que subir con una curva de segundo grado, porque esta es una línea inclinada, hasta llegar a 0. El área de este triángulo es 6 por 2 entre 2, me da 6. También es positivo, por lo tanto se nulifica con el menos 6 que tenemos acumulado hasta el punto medio. Ya que conocemos el valor del momento, o nuestro diagrama, mejor dicho, de momento, pasamos ahora sí a lo que es el método. Vamos a construir nuestra viga imaginaria a partir del original, haciendo los cambios angulares que nos indica el autor. De un empotramiento pasamos a un nodo libre, y de un nodo libre pasamos a un empotramiento. Entonces, esta sería mi viga imaginaria, y lo que restaría sería aplicarle nuestro diagrama de momentos como si fuera una carga. Antes de continuar, sería prudente que analicemos cómo está configurado el diagrama de momentos en cuestión de áreas simples, para después poder evaluar sus áreas, valga la redundancia, sin demasiada complicación. En el caso de la izquierda, es decir, desde 0 hasta el centro de la viga, tenemos un polígono, es decir, tenemos un triángulo aquí porque esta es una línea inclinada, y tenemos un rectángulo en la parte de abajo. Y del lado de la derecha, nosotros pasamos, si recuerdan del diagrama de cortantes, al de momentos, pasamos de una línea de 1 grado a una línea de segundo grado. Entonces, esta sería un tramo o un área debida a una curva parabólica. Ahora sí, ya que estamos en entendido de qué se tratan estas áreas, hacemos el análisis de la viga. El primer paso de nuestro análisis será resolver el equilibrio externo, es decir, encontrar lo que son nuestras dos incógnitas o reacciones. Hay que plantear el diagrama de cuerpo libre para proponer la dirección o sentido que van a tener nuestras reacciones. En este caso, recuerden que el diagrama de momentos se dibuja en el sentido, o se aplica, mejor dicho, como carga, en el sentido que tenga el diagrama de momentos, que en este caso es negativo y por lo tanto lo ponemos hacia abajo la carga. Entonces pongo aquí mi reacción y mi momento en el empotramiento, y lo que vamos a hacer es buscar cuánto valen. Como la carga tiene una sección tipo área compuesta, lo que tenemos que hacer será descomponerla en áreas para poder calcular el momento. En cuanto a la reacción, es un poco más simple calcularlo. Tendríamos 4 tercios medidos desde el origen del triángulo, y como el brazo de palanca lo tenemos que calcular desde el apoyo, tendríamos en total 3.33 o su equivalencia, que son 10 tercios.
Después sumamos el área del rectángulo, que sería base de 2 por altura de 6, y tiene un brazo de palanca de 3. Su centroide se ubica a la mitad del rectángulo, que sería 1 metro, más 2 para llegar al apoyo, 3. Y por último sería el área bajo la curva de segundo grado, que es de 1/3 de la base de 2 metros por la altura, que vale 6 sobre EI. Y su centroide se encontrará a 3/4 de su base. En este caso la base es 2 metros y por lo tanto me quedan 6/4 o 3 medios. En este caso ya es directa porque está referenciada a la posición donde está el empotramiento. Haciendo entonces todas las operaciones, vamos a obtener que el momento en B o en el empotramiento de la viga imaginaria es 82 sobre EI. Entonces ya tenemos los dos valores que buscábamos de nuestra viga original, aunque todavía no conocemos su sentido. Para conocerlo, bastaría con que nosotros grafiquemos los diagramas de cortante y momento de la viga ficticia o imaginaria, y así nosotros ya tendríamos el valor del signo correspondiente para el giro y la deformación máxima. En este caso tenemos una carga negativa que nos va a producir un diagrama de cortantes negativo, y después la carga o la reacción, mejor dicho, de 28 va a ser la que cierre en 0. Por lo tanto, esta área es negativa y el resultado de nuestro giro máximo será también negativo. Después nosotros tenemos que integrar esta área para obtener nuestro diagrama de momentos. Como es un área negativa y no tenemos ningún momento concentrado a la izquierda, tendríamos entonces también un área negativa de momento, y al final cerraríamos con nuestro momento concentrado que está girando en sentido positivo. Como todo el momento es negativo, nuestro resultado también será negativo y obtendremos nuestras deformaciones máximas y giro máximo para la viga original. Pasamos ahora con el ejemplo número 12, la numeración en la que llevo, que será una viga simplemente apoyada con un momento concentrado a la izquierda. Esta viga también ya la vimos en el método anterior y vamos a ver las complicaciones o facilidades que nos ofrece este nuevo método. Empezamos entonces por resolver el equilibrio externo. Como se trata de una viga simplemente apoyada que no es simétrica, vamos a tener que utilizar nuestras ecuaciones de equilibrio para encontrar el valor de las reacciones. Si hacemos sumatoria de momentos desde B, tendríamos el momento 1 concentrado de manera positiva y la reacción en A se está proponiendo en sentido negativo y nos va a producir entonces un momento negativo que vale RA por su brazo de palanca L. De aquí nosotros despejamos el valor de RA y obtenemos que vale M1 sobre L. Como no hay otra carga vertical que nos afecte la sumatoria de fuerzas en Y, la reacción en A vale lo mismo que la reacción en B. Simplemente tienen sentidos opuestos. Con esto determinado, vamos a graficar nuestro diagrama de cortantes. Empezamos con la reacción en A, negativa. Después tenemos toda la viga sin cargas, se mantiene constante, y cerramos con la reacción en B. Esto me produce un cortante que tiene un valor máximo de M1 sobre L y es negativo. Después pasamos con el diagrama de momentos. Tenemos primero un momento concentrado positivo que nos lleva el diagrama hasta este punto, y después tenemos toda el área negativa de cortante que nos va a cerrar en 0. Entonces, aparentemente va a ser una viga muy sencilla porque nos está dando una carga triangular para nuestra viga imaginaria. Pasamos con la viga imaginaria y, como en todos los casos, el caso de la viga original que tiene articulados sus extremos se mantiene igual para la viga imaginaria. Le aplicamos la carga, que es triangular y tiene un valor de M1 sobre EI. Recuerden siempre agregarle esto para este método y estaría completa para hacer su análisis. Esta viga imaginaria también resultó en una viga simplemente apoyada que no es simétrica, entonces también vamos a necesitar aplicar las ecuaciones de equilibrio para encontrar las reacciones. En este caso también estoy empezando con la sumatoria de momentos desde el nodo B para encontrar primero la reacción en A. Recuerden que este diagrama es positivo y por lo tanto la carga se está aplicando hacia arriba, y en consecuencia las dos reacciones tienen un sentido negativo. Para obtener la sumatoria de momentos tenemos que calcular el área total de la carga y multiplicarla por su centroide medido desde B. Como es triangular, tendríamos la mitad de la base por la altura. La base es L y la altura es M1 sobre EI. Y el brazo de palanca serán 2/3 medidos desde B de la base, que en este caso la base es L, por lo tanto me queda 2/3 de L. Y después restar, porque va en sentido contrario,
la reacción en A por el brazo de palanca que vale L. Y cuidado aquí que esta es la reacción en A de la viga imaginaria, no es igual a la anterior. Entonces, despejando de aquí la reacción en A, me queda finalmente que esta vale M1 por L sobre 3EI. Para encontrar la reacción en B, que nos va a ser bastante útil para los siguientes pasos, hay que hacer la sumatoria de fuerzas verticales, que en este caso tenemos que las dos reacciones, tanto en A como en B, tienen que ser iguales a la carga total que se está aplicando. La carga total, pues la tenemos aquí anotada, que sería el área del triángulo, el área de la carga triangular, que es un medio de la base por la altura. Y como ya tenemos el valor de la reacción en A, podemos despejar y obtener que la reacción en B es M1 por L sobre 6EI. Es decir, que la reacción en B es la mitad de lo que vale la reacción en A. Como ya tenemos las reacciones, podríamos graficar fácilmente nuestro diagrama de cortantes. Y con esto nos daríamos cuenta de que el giro máximo o el cortante máximo de la viga imaginaria está en alguno de los dos apoyos, que en este caso va a ser en el apoyo A, que es el que tiene la reacción de mayor magnitud. Entonces nosotros podríamos trazar nuestro diagrama de cortantes de esta manera. Primero tendríamos la reacción en A, tenemos una carga triangular positiva que nos va a producir una curva de segundo grado aquí. Y por último cerramos con esta otra reacción del nodo B. Entonces, con esta gráfica tenemos que el giro máximo de nuestra viga original será menos M1 por L sobre 3EI, que es el cortante máximo de la viga imaginaria. Ya tenemos un resultado. Ahora necesitamos determinar el valor del momento máximo de mi viga imaginaria para encontrar la deformación máxima de la viga original. Y esto se hace buscando el punto donde el cortante cambia de signo, el punto de inflexión, es decir, donde el cortante de la viga imaginaria vale 0, que sería justamente aquí. El problema es que no sabemos dónde está. Como no se trata de una viga simétrica, este punto tiene una ubicación desconocida, por así decirlo. Primero tendremos que encontrar esa ubicación y después calcular el valor del momento máximo para esa distancia o para esa posición. Aquí podríamos aplicar el método de secciones o de áreas que se ven en el tema de análisis de vigas, pero si nosotros utilizamos el de secciones, lo que vamos a tener es que hacer una sección aquí a lo largo de la viga y del lado izquierdo nos va a quedar una carga trapecial. Y como lo que estamos buscando es determinar un punto en el que se hace cero, es decir, en el que se compense este cortante con el área del momento, nos va a quedar una ecuación un tanto complicada de resolver. La manera más simple es utilizar el método de áreas y empezar en orden inverso, es decir, de derecha hacia izquierda. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros hacemos el corte si hacemos el análisis, perdón, de un corte de derecha a izquierda, lo que tendremos será una carga triangular que podemos calcular muy fácilmente su área. Entonces, si partimos de este valor M1 por L sobre 6I y le quitamos el área de la carga, podemos encontrar la posición donde se encuentra el momento máximo o el cortante cero. Aplicando esto que les acabo de decir, tendríamos entonces M1 por L sobre 6I. Y le voy a quitar una cierta cantidad de área triangular, es la que tengo aplicada, para encontrar o despejar este valor de X y obtener su posición. Entonces, tendríamos la mitad, porque es un triángulo, sería base por altura. La base es X1 y la altura no la conozco, pero como se trata de una línea inclinada, una línea que crece de manera constante, yo puedo obtener un valor proporcional a la base. Es decir, M1 sobre E1 es el valor máximo de mi carga. Entonces, si yo lo multiplico por un valor proporcional de X1 sobre L, que sería una regla de 3, puedo obtener el valor del momento, mejor dicho, de la carga, en cualquier punto de la viga, siempre y cuando lo mida de derecha hacia izquierda. Aplico esta fórmula de aquí y despejo el valor de X1 para obtener finalmente que este vale L sobre raíz de 3. Ya conociendo este, es muy sencillo aplicar lo que hemos visto para calcular el valor del momento máximo. ¿Y cómo se va a hacer? Pues obteniendo el área del diagrama de cortantes. Como ya conocemos la base y tenemos la altura, y este tramo de aquí se trata de una línea de segundo grado porque viene de una línea inclinada, entonces sería 2/3 de la base por la altura. La base x1 que sabemos que vale L sobre raíz de 3 y la altura es la de nuestro cortante de la derecha o en el nodo B. Entonces obtendré
de multiplicar esto, que el momento máximo de la viga imaginaria es m1 por L cuadrada sobre 2 entre 9 raíz de 3 EI. De esta manera podemos graficar nuestro diagrama de momentos y saber que como venimos de un área negativa primero de cortante, nuestro momento también será negativo. Y el resultado de la deformación máxima al final será negativo menos m1 L cuadrada sobre 9 raíz de 3 EI. Y con esto terminamos el ejercicio. Esta manera de proceder no se la tomen muy en serio, como que siguiera de algún tipo de método. Simplemente es cosa de aplicar lo que ya se sabe para trabajar lo menos posible. Con esto entonces terminamos el método de la viga conjugada y seguimos la siguiente semana con análisis de vigas hiperestáticas.